Mi nombre es Caterine Pineda y hoy les vengo a hablar un poco sobre Mi hermano y yo y su autora Isabel Clara Simó, nacida en Alcoy en 1943. Fue una escritora exitosa gracias a sus obras traducidas a varias lenguas. En estos libros podríamos encontrar amor, desamor, engaño, amistad y temor y sobre todo el vivir la libertad sobre la convención de la sociedad. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre Mi hermano y yo. Mi hermano y yo se trata de un joven de 29 años llamado Paul con síndrome de Down y tenía una hermana que se llamaba Mercedes. Mercedes tenía solamente 12 años, pero tenía que ayudar a su hermano Paul. Ella siempre lo apoyaba en las cosas que él necesitara, como llevarlo a talleres, llevarlo a parques o algo que él no pudiera hacer solo. Mercedes era la ayudante, la que lo cuidaba, la que ocultaba las cosas para que no lo regañara, ya que era una persona muy sensible. Un día los padres llegaron a casa y Paul había roto el portátil. Entonces le dijo a Mercedes que lo ayudara, que no lo fueran a dejar que lo regañara. Entonces Mercedes les dijo a los padres que ella había sido la que había dañado el portátil, pero que los padres ya sabían que había sido Paul. Entonces siempre a Mercedes la regañaban porque siempre encubría a Paul. Un día Mercedes llevó al taller a Paul y cuando llegaron a la casa había un ayudante con su hija que se llamaba María. También sufría el síndrome de Down. A Paul le llamó un poco la atención. Entonces le empezó a coquetear y María también le llamó la atención y le empezó a prestar su ayuda. Ella, aunque sufría el síndrome de Down, sabía dirigirse a la calle y no perderse, mientras que Paul no sabía. Entonces María le enseñó a Paul cómo orientarse. Entonces Mercedes ya tenía más tiempo libre para ella, aunque sus padres no estaban de acuerdo, porque Paul se estaba enamorando de ella y quería vivir con ella. Entonces los padres decían que no estaban de acuerdo porque eran dos jóvenes que sufrían el síndrome de Down, que no sabían cómo iban a poder mantener su forma de vida. Un día, Paul llegó a la casa y le dijo a los padres que quería participar en un concurso de armar un cuento. Los papás no estaban de acuerdo, aunque Mercedes siempre con su buena actitud la apoyaba. Bueno, resulta y acontece que Paul armó un cuento muy maravilloso y ganó el concurso. Los papás encantados lo colaboraron y le hicieron una cena y también invitaron a María. A María le llamaba mucho la atención a Paul, entonces Paul le dijo a los padres que él se quería ir a vivir con María, pero el papá era un general y pues siempre era con sus palabras obscenas, que como iban a ser dos seres inútiles, vivir si no tenían ni trabajo ni nada por el concepto. Entonces, como Paul era una persona tan sentimental, se puso a llorar y Mercedes notó cambios en él. Él se estaba enflacando, se estaba volviendo la piel toda grisosa. Entonces Mercedes le preguntó a Paul que qué le pasaba. Y Paul le respondió que eran cosas de grandes y que ella no las iba a entender. Y Mercedes le dijo que ella lo iba a entender porque siempre iba a estar pendiente de él. Dijo que le hacía falta a María, que porque los papás la habían extorsionado para que ella se fuera, pero ella no lo había aceptado. Un día iban caminando con Mercedes para el taller y se encontraron a María. Y Paul dijo que ella era el amor de su vida, que gracias a ella habían ganado el concurso del cuento. Un día Mercedes vio que Paul ya no estaba en la casa, cuando resulta y acontece que Paul ya estaba en el taller y había llegado solo. Cuando Mercedes le pregunta que cómo había aprendido a ir solo a la calle y a llegar al taller, ya que antes no lo hacía, dijo que gracias a María lo había aprendido. Bueno, lo empezaron a soltar un poco y ya iba
del taller a la casa solo y la casa al taller. Un día se demoró y empezó a llover. Cuando llegó, dijo que se había encontrado con María y que habían salido y que habían quedado que se iban a ir a vivir juntos y que entonces Paul empezó a trabajar en hacer proyectos. A Paul empezó a ir muy bien en el trabajo. Aunque sus padres no seguían de acuerdo, pensaban que era solo que la mamá de María lo iba a utilizar. Pero resulta y acontece que María sí lo quería, que también ella se estaba esforzando por tenerlo. Un día, el papá de Paul llamó a los tíos y les dijo que les dieran pues su opinión, que qué tenía que hacer al frente del caso de Paul. Pues los papás le dieron un consejo, pero pues él no lo tomó. Dijo que no, que obviamente él no la iba a dejar ir con María. Entonces Paul un día se fue a ver con María. Y cuando se fue a ver con María, dijo que se iba a casar. Que se iba a casar y que ellos no podían hacer nada por el concepto. En total, se sabe que Paul se fue de la casa, pero en total no se sabe qué pasó con él y con María. Aunque piensan que ellos están viendo bien y que van a tener un hijo, pero que no saben cómo van a criarlo, porque como la desconfianza que tenían sus padres, cómo se iban a cuidar dos personas de síndrome de Down o dos personas como él lo pensaba, dos personas inútiles o un niño. Entonces, hay segunda parte, porque ahí se quedó cuando Paul se fue. Cuando se fue para Madrid con María. Entonces, pues les recomiendo que se lo lean. Es muy interesante, te deja una moraleja súper importante que siempre tú vas a querer entender. Gracias.